¿Es realmente Estados Unidos un buen lugar para vivir? Su calidad de vida, el costo de la vida social. Y la pregunta más importante, ¿es todavía posible cumplir el sueño americano? Hace un par de años tuve la posibilidad de vivir en Estados Unidos y en este video te voy a estar contando mi experiencia, lo bueno, lo malo, lo que me gustó, lo que no me gustó, para que puedas saber en profundidad cómo es Estados Unidos si estás planeando visitarlo o ir a vivir a ese país. Vamos a hablar del transporte, la seguridad, la tecnología, el entretenimiento, la comida, absolutamente todo lo que necesitas saber, ya sea porque, como dije, quieres irte a ese lugar o simplemente por curiosidad. Bienvenidos, aventureros, a un nuevo video. Voy a comenzar este video aclarando que todo lo que les voy a contar hoy día es de acuerdo a la experiencia que yo tuve al ir a Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos es un país muy grande, tiene 50 estados y la vida en cada estado es diferente porque tiene una organización distinta, una estructura política distinta, una economía diferente, cultura, paisajes, clima. Entonces va a variar muchísimo si tú estás en un lado, como por ejemplo la costa de Los Ángeles, si estás en el otro lado como en Nueva York o si estás en el centro, o en mi caso que viví en lo que se conoce como el Midwest. Me refiero a la ciudad de Indianápolis, que está dentro del estado de Indiana. En el mapa, para que nos podamos ubicar, eso está como abajito de Chicago. Y ese es uno de los puntos altos de esa ciudad, que en un par de horas tú puedes estar disfrutando de esa maravillosa ciudad. Es que Chicago es otra cosa, pero también lo vamos a hablar más adelante en el video. Te voy a contar un poquito de Indianápolis para que entremos en el contexto de cómo era esa ciudad, para que puedas entender un poco las experiencias y la información que yo te voy a entregar. Indianápolis es una ciudad que pertenece al estado de Indiana. Esta ciudad tiene aproximadamente al día de hoy 874.000 habitantes según cifras oficiales. El ingreso de una persona promedio en Indianápolis es aproximadamente de $45.000 al año. Y el rango etario de Indianápolis posee una media de edad de 34 años. O sea, es una ciudad principalmente de gente ya adulta, profesional, que tiene su trabajo, a lo mejor está formando su familia. Esa es más o menos la vibra de Indianápolis. También hay que decir que Indianápolis tiene un índice de pobreza del 15%. Eso es importantísimo de mencionar para el contexto de todo esto, porque si tiene aproximadamente 800.000 habitantes, quiere decir que por lo menos 100.000 habitantes están en ese rango de pobreza. Indianápolis es muy conocida por un evento que pasa todos los años alrededor de mayo, que son las 500 millas de Indianápolis. Esta es una carrera de autos muy popular que sucede cada año y la ciudad realmente se llena, hay muchísimo turismo y ahí es cuando tú ves más gente caminando y comiendo y haciendo actividades en la ciudad. Es realmente un carnaval. Y es por eso que a Indianápolis se le conoce como la ciudad del deporte. Sin ir más lejos, el año pasado se jugó ahí, fue la sede del NBA All-Star, que es donde juegan todas las estrellas de la NBA, se desarrolló en esa ciudad. También se le conoce como la ciudad de las convenciones. Tiene un convention center que es el central, que es muy grande, y tiene dos hoteles también que tienen un tamaño bastante considerable para albergar eventos muy grandes y a muchísimas personas. Ya que conocemos un poco más esta ciudad, les voy a hablar de mis primeras impresiones cuando llegué a los Estados Unidos. Lo primero que te pasa cuando llegas a Estados Unidos es que se produce el efecto wow. ¿Qué es el efecto wow? Es que tú empiezas a mirar a tu alrededor y todo te parece increíble. Quedas así con la boca abierta. Especialmente si tú llegas al centro de la ciudad. ¿Por qué? Porque casi todos los centros de las ciudades en los Estados Unidos son verticales. O sea, tienen muchos rascacielos, edificios, construcciones que tú tienes que mirar así hacia arriba. Entonces, si vienes de un país donde toda tu arquitectura es más como horizontal, más plana, no tan alta, uno queda realmente impresionado. En especial si vas a ciudades como Nueva York o Chicago. Sin embargo, Indianápolis no es la excepción. El centro de la ciudad tiene muchísimos edificios altos, son todos muy bonitos y algo que hacen muy bien estos estadounidenses, gringos, como quieran llamarles, es que mezclan siempre la arquitectura moderna, la innovación, con arquitectura clásica o arquitectura antigua. Que mucha de la arquitectura antigua también está inspirada en la arquitectura europea, italiana, francesa, española. Entonces también vamos a poder encontrar muchísimo de eso. Otra de las cosas que te va a sorprender es que donde vayas vas a encontrar monumentos apoteósicos, masivos, gigantes.
Esto es porque a ellos les gusta construir y hacer todo en grande. O sea, les gusta ostentar. Lo hacen para eso. No es algo que yo piense, fíjense que es algo que me decían todos los estadounidenses. Aquí lo hacemos todo grande porque nos gusta ostentar. ¿Para qué hacerlo pequeño si lo puedes hacer gigante? Y este punto es muy importante porque si tú eres amante de las series y las películas de Hollywood, cuando tú vas a Estados Unidos, te pasa una cosa como dentro de tu corazoncito, acá en tu alma, y es que te sientes como en una película. Independiente del estado que tú visites, siempre vas a encontrar algo que te parece como familiar. ¿Por qué? Porque ya lo has visto en alguna película o en alguna serie que te gusta. Entonces tú llegas y cuando empiezas a caminar por la ciudad te sientes así, como en una película. Me pasó eso en Indianápolis y me pasó mucho más la primera vez que fui a Chicago, porque en Chicago se filmaron varias escenas de mi película favorita, Batman el Caballero de la Noche. Aquí estamos dentro de que lo que en la película es el banco que roba el Joker. Acá atrás en la película hay unos mesones, ¿cierto? Que es donde entran los tipos y justo en este spot, creo, es donde el Joker mata al otro tipo cuando le mete la granada en la boca. Y por allá, en la película, más bien, esa se supone que es la muralla que derriba el bus escolar para poder salir arrancando. Entonces cuando uno está ahí, en el lugar donde se filmó la película, en el lugar mismo, es una cosa que no te puedo explicar. Y eso lo he sentido en pocos lugares en el mundo. I'm Batman. De hecho, en algún momento de mi vida estuve obsesionado con The Walking Dead. Hasta el día de hoy me gusta muchísimo. Y la primera vez que yo fui a Estados Unidos, que fui a un lugar muy pequeñito, no recuerdo muy bien ni siquiera cómo se llamaba la ciudad, pero estaba en Nueva Jersey. Y era una ciudad súper discreta, pequeña, pero todo, absolutamente todo, me recordaba a The Walking Dead. Las casas, los garajes, los negocios, los parques, todo. Entonces yo me sentía ahí como si fuera Rick escapando de un zombie y esa es una sensación que para un fanático de esa serie era realmente indescriptible. Eso cuando tú vas a la ciudad. Ahora hablemos de qué pasa ya cuando tú vas a las zonas residenciales, que generalmente no están en el centro de la ciudad. O sea, tú puedes vivir en el centro de la ciudad, pero eso te digo que es bastante costoso. O sea, tendrías que tener un sueldo exorbitante para poder permitirte vivir en una ciudad. No en todas, pero sí en su gran mayoría. ¿Qué pasa cuando tú vas a las zonas residenciales? Bueno, lo mismo. Todas las casas son iguales a las de las películas, casas grandes. Y hay dos tipos de casa para mí. Está la casa que no tiene una construcción sólida, que puede ser de madera o de algún otro material más liviano. Venden muchas casas prefabricadas que te construyen a medida en los Estados Unidos. Entonces tú vas a estas agencias, dices, oh, me gusta esta casa, pero quiero moverle esta cocina, la quiero mover hacia allá, quiero este dormitorio acá, o me gusta esa, aquí quiero poner una chimenea, y te las construyen y después van y colocan, la arman en el terreno que tú adquiriste, compraste. ¿Por qué es importante? Porque por fuera todas esas casas se ven iguales, parecen una construcción completamente sólida, pero no lo son, son de material liviano. Por fuera sí tienen un material generalmente blanco que es aislante para el frío y el calor. En fin, se ven muy bonitas todas. Casi todas son aisladas. ¿Esto qué quiere decir? Que la casa está en el centro de un gran patio, o a lo mejor no tan gran patio, pero está al medio de un terreno. Tienes pasto, puedes poner tu reja, puedes hacer tu jardín, tienes tu garaje. Algunas personas ponen ahí sus aros de básquet para que los niños hagan deporte. Y eso te digo que en todos los estados que yo visité es exactamente lo mismo. En Ohio, en Chicago, cuando fui a Washington, cuando fui a los alrededores de Nueva York. Lo curioso es que esas casas que yo te menciono se encuentran tanto en los barrios buenos como en los barrios malos. No vi una casa que no tuviera espacio. O sea, allá todas las casas son grandísimas. Lo que cambia es el material de la construcción, por lo que yo me fijé. Porque, por ejemplo, en Indianápolis, en los barrios que eran mucho más caros, estaban casas que eran incluso más pequeñas que estas que yo te cuento, pero eran de material sólido, de ladrillo, y cada casa tenía su personalidad, su propia arquitectura. Entonces tú las veías y parecía prácticamente una mansión. En resumen, el centro de la ciudad muy vertical y las zonas residenciales son horizontales. Caminos muy largos, calles infinitas, interminables, y la mayoría de las que yo vi al menos tienen la misma arquitectura sin importar si estás en un estado o en otro. Ahora hablemos de otra cosa importantísima que es el transporte. El transporte es muy importante porque no toda la gente
se puede comprar un auto cuando llega a vivir a otra ciudad, o obviamente si lo vas a visitar tampoco te vas a comprar un auto. Entonces el transporte público es muy importante conocerlo, saber cómo funciona y también saber cuáles son las opciones que tú tienes en el lugar donde te vas a quedar o donde vas a vivir. Les digo que en general el transporte público de los Estados Unidos no es tan bueno. ¿Por qué? Porque es un país que está construido para que tú conduzcas un vehículo, un automóvil, un coche. En el caso de Indianápolis, donde yo estuve, no había subway porque el centro de la ciudad era muy pequeño, entonces en realidad yo creo que no era necesario y que por eso nunca han construido uno. Además también la densidad poblacional de Indianápolis no es tan grande, por lo tanto no se justifica un subway ahí. Estoy hablando de un metro, no del subway ese que se come. Entonces principalmente en esa ciudad te podías mover en bus, en scooter y en Uber, cuando recorrías como distancias cortas. Yo me acuerdo que allá había un bus principal que pasaba por fuera de mi casa a una cuadra y ese bus tenía una muy buena frecuencia porque pasaba cada 20 minutos, casi nunca fallaba y en 10-15 minutos yo estaba en el centro de la ciudad tranquilamente en algo que se llamaba el Transit Center, que era como esta terminal de buses donde ya tú tomabas los buses más pequeños que te llevaban a otras partes más específicas de la ciudad, porque este bus, en la 90 que yo te hablaba, iba por la avenida y cruzaba toda Indianápolis hasta allá, hasta el final de las calles. En cuanto a la frecuencia de esos buses de ciudad conectores, no era tan buena porque pasaban cada 30 minutos, 45 minutos. Entonces si no cogías el adecuado, tenías que estar ahí esperando 3/4 de hora, con mucho frío o con mucho calor, dependiendo en la estación que te encontraras. Eso era lo negativo. Tampoco tenían un horario muy extendido, entonces no podías salir más allá de las 9 de la noche porque ya a esa hora era el último bus que pasaba de regreso para tu casa y si no lo alcanzabas quedabas botado en donde te encontraras. Obviamente existe Uber allá se creó, digamos, pero el Uber es para usarlo un par de veces cuando tú quieras ir a visitar un lugar, cuando tengas una emergencia, pero no es algo que tú puedas hacer todos los días, si no vas a quedar en bancarrota. Ese es como el punto negativo del transporte. Y lo otro que yo viví, por lo menos en esa ciudad, que lo he visto en otras ciudades, pero en el subway. Y es que arriba de los buses va mucho homeless, mucha gente que no tiene hogar. Y a veces también te encuentras a mucho junkie, esa gente que tiene adicciones a la droga, por ejemplo. Y son gente que se comporta de manera bastante rara, porque obviamente están bajo la influencia de una sustancia que no es natural. Eso te choca un poco, siempre se ponen como en la parte trasera del bus. Me tocó toparme unos que no te molestan, que no te dicen nada, que te ignoran completamente y tú sigues tranquilamente haciendo tu viaje, pero también me tocó otros que te conversan y tú no quieres hablar con ellos. También me tocó gente que te conversa, homeless, que te conversa y son muy simpáticos, que te cuentan historias muy buenas de vida. Me acuerdo que un señor me contó que él era guitarrista de Dave Matthews, creo que se llamaba, que es un artista, un singer-songwriter de allá de los Estados Unidos y que giró con él y que ganó mucho dinero, pero que después él se fue en los excesos y lo perdió todo, perdió a su familia y terminó viviendo en la calle. Ahora, claro, es una historia muy entretenida, pero yo tampoco tengo cómo comprobar que esa historia es real. Pero por lo menos, bueno, pasé un rato agradable conversando con él. Entonces te encuentras estos dos tipos de gente y al principio es muy chocante, pero después como que casi que hasta te empiezas a acostumbrar, aunque no debería ser. Porque tú quieres viajar tranquilo, pagas un pasaje, quieres ir seguro, no quieres que nadie te moleste y por eso no debería ser. No es que yo esté discriminando a esta gente, porque además nunca pagaban su pasaje tampoco. En cuanto a las ciudades que sí tienen subway, como por ejemplo Chicago y Nueva York, que a mí me tocó experimentar y por eso te puedo contar sobre eso. El subway de Nueva York, por ejemplo, para mí funciona bien porque tiene una buena frecuencia. Puedes recorrer casi toda la ciudad en ese subway, pero sí es bastante lúgubre, es un poco creepy. Te encuentras sí mucha gente rara también, mucha gente durmiendo en los andenes, durmiendo en los vagones del tren. Si lo tomas ya de noche, tarde, cuando el tren va más vacío, es un poquito peligroso, no te produce una sensación como agradable. Los trenes son bastante viejos, no los han renovado. Entonces, desde el punto de vista del transporte, sí, tú puedes llegar al lugar donde vas, pero a la vez no es algo agradable de hacer. Por su contraparte, el subway de Chicago, también tengo sentimientos encontrados porque el que sale del centro de la ciudad es viejo también, es bastante lento, siempre tenía problemas, sobre todo en las horas pico, en la mañana, que había un problema en la vía, entonces el tren se quedaba ahí en el medio entre una estación y otra.
iba muchísima gente, es bastante lento, su velocidad es lenta, pero es la única opción que tienes si es que estás lejos de la ciudad, digamos a 40 minutos, una hora. Sin embargo, hay uno en el centro de la ciudad que se llama el Loop, que es un subway que no va por debajo de la tierra, sino que va por arriba, que es muy antiguo, que a mí me encanta, es muy bonito, le da mucha onda. Y ese se llama Loop porque es un cuadrado, un circuito cuadrado, y lo que hace ese loop es recorrer todo Chicago, todo ese circuito durante todo el día. Hay muy buena frecuencia, es un tramo muy corto que hace y así tú puedes ir a diferentes puntos de la ciudad, sobre todo si la estás visitando de forma turística o si trabajas también ahí. Ese sí me gustó. En cuanto al costo, eso varía de estado a estado, entonces no creo que sea muy necesario especificar eso acá, pero para que tengas de referencia, yo por ejemplo en esos buses conectores de Indianápolis pagaba un ticket que me permitía viajar todo el mes indefinidamente por $60. Yo lo encuentro costoso. Ahora pasemos al siguiente punto y este es uno de los más importantes, la seguridad. La seguridad es uno de los puntos claves en la ciudad que tú te encuentres, al lugar donde te quieras ir. Uno siempre quiere estar seguro en un lugar, sentir que no te van a robar, que el lugar es tranquilo, sentir que de algún otro modo tú estás protegido y que solamente tienes que preocuparte de vivir tu vida. Obviamente hoy día en el mundo no hay un lugar que sea completamente seguro, ni siquiera acá en Europa. Cada país tiene su propio peligro. Sin embargo, lo que a mí me pasó en Estados Unidos es algo muy especial. A mi modo de ver, en Estados Unidos está lo que es la paradoja de la seguridad. ¿Por qué lo digo? Porque ustedes saben que el porte de armas en los Estados Unidos es legal, cualquiera puede comprar o tener una. Y eso hace que tú tengas un sentido falso de la seguridad, porque claro, tienes una de esas y te sientes protegido. Si es que alguien entra a tu casa, tú la puedes utilizar y la ley te respalda completamente, porque lo haces en defensa propia, porque alguien obviamente irrumpió en tu propiedad privada. Y en ese sentido la gente se siente tranquila. Mi percepción cuando fui es que muchísima gente está a favor de eso, del porte de armas, y hay gente que está en contra. O sea, no es que todo el mundo diga, oh sí, esto me parece fantástico y me siento seguro por esto. No. Y como les digo, eso te provoca una falsa sensación de seguridad. Porque claro, tú tienes una, sientes que te puedes defender en una situación complicada, pero a la vez, si realmente fuera un país seguro, tú no necesitarías una. Entonces, más que seguridad, yo lo llamo que es como un sentido de protección que se tiene allá en los Estados Unidos. Y bueno, en Estados Unidos la salud mental es bastante pobre, hay muchísima gente que tiene muchísimos problemas, eso es algo que ustedes pueden buscar ahí en cifras, en la literatura, no los estamos descubriendo hoy. Y por eso también no solamente es que te vayan a robar, sino que te puedes encontrar con una persona que no esté en sus cabales, que mentalmente no esté estable y que puede reaccionar mal y que si tuvo un mal día y está aportando un arma, no sé si lo puedo decir acá en YouTube, que está aportando una de esas, bueno, se pone en peligro tu vida. De hecho, yo tengo una anécdota con respecto a eso. Yo fui a Estados Unidos a hacer un internado de producción musical en un estudio y ahí había tanto estudios de música, salas de ensayo, había un lobby para hacer eventos, salas de reuniones, un montón de cosas. Entonces siempre se hacían eventos, lanzamientos de discos, lanzamientos de canciones y en uno de esos tantos eventos me acuerdo que afuera del edificio había un cartel, un símbolo que decía no se permiten. Sin embargo, me pasó que en una oportunidad yo estaba en un evento de lanzamiento de un single y estaba en la mesa comiendo ahí tranquilamente papas fritas, picando algunas cositas, tomándome una cerveza. Toda la gente estaba en esa vibra, digamos, todo muy chill, todo muy bien. Y de repente llega este tipo que andaba con una chaqueta de mezclilla. Y este tipo, yo lo veo que saca una papa frita, me pregunta algo súper trivial, no sé, dónde está el baño o dónde venden cerveza, lo que sea, no me acuerdo. Y yo veo que cuando él va a sacar una papa frita del mismo pote de donde yo estaba comiendo papas fritas, veo que la chaqueta se le levanta y acá tenía un cinturón con una de aquellas, pero de aquellas. Y yo la veo y yo creo que quedé un poco en shock porque en realidad no es que sentí miedo, sino fue así como, ah, bueno, eso es normal aquí, no pasa nada. Sin embargo, sí había gente que alrededor se sintió un poco incómoda, había niños, era un lugar cerrado, tampoco era un lugar muy grande, entonces era bastante notorio que él andaba ahí un poco exhibiéndola, yo creo que él un poco la ostentaba también. Y bueno, eso fue algo que nunca me había tocado experimentar y tampoco quiero experimentar de nuevo,
Se me corta de hecho un poquito la voz cuando lo recuerdo. Y es algo que te vas a encontrar allá, o sea, puedes estar en el supermercado y alguien puede tener una de esas. Lo otro que sucede también allá es que te llegan por mensaje de texto a tu teléfono unas alertas que se conocen como las alertas Amber. ¿Qué son las alertas Amber? Estas alertas se activan cuando desaparecen niños o cuando se los raptan. Así, tal cual. Siempre te llega así como child abduction. Eso es como que se perdió o alguien se lo llevó. O sea, tú no sabes. Y eso es muy raro. A mí me llegaban por lo menos no sé, 3, 4, cada 2 semanas. Y a todo horario, no era que fuera así solamente en la noche, que es como cuando uno asume que pasan las cosas malas, no, en todo horario. Y yo sé que el tema de los raptos y el tema de que se llevan a los niños pasa en muchos lugares del mundo, pero nunca me había tocado experimentar a mí que te llegara una alerta por eso. Entonces es un poco chocante porque tú puedes estar tranquilamente viendo una película, feliz de la vida, tratando de estar en esa vibra y de repente child abduction y tú quedas así como damn it, o sea, mientras yo estoy haciendo acá, pasándola bien, está pasando esto. Eso a mí me chocó un poquitito. De hecho, tengo una anécdota también que creo que casi que presencié un child abduction. Resulta que un día yo venía llegando a mi casa tranquilamente, era de noche, aproximadamente las 9 de la noche, tal vez incluso más temprano. El tema es que era de noche porque era invierno. Y yo miro la acera del frente y viene un niño, aproximadamente de 15, 16 años, andando en skate. Tranquilamente por la acera. Y en mi acera viene un auto blanco, una camioneta grande, con la luz de adentro encendida. Eso me pareció muy creepy. Y yo nunca le pude ver la cara, pero venía un hombre conduciendo con el brazo afuera y el otro brazo en el volante y miraba al niño fijamente. Era una cosa de película de terror. Y yo dije, bueno, será el papá porque el niño se detuvo. Yo dije, a lo mejor tuvieron un problema, le dice que se suba al auto. Nada, este tipo no hablaba, estaba así y el niño lo miraba en el auto. Y yo dije, qué raro. Entonces me quedo ahí en la puerta, en el porche de la casa mirando y yo digo, ya, cualquier cosa voy a llamar a la policía. Y el niño empieza a caminar con su skate en la mano, empieza a caminar y el tipo del auto se empieza a mover al lado de él, así, mirándolo fijamente a una velocidad muy lenta. O sea, él manejaba a la velocidad que el niño iba caminando. Creepy, creepy, creepy de película, eso yo nunca lo había visto. Me quedé mirándolo mucho rato y también pensé, bueno, ¿me meto no me meto? Porque, como les decía, cualquier persona puede cargar un arma y te lo pillas mal y bueno, fue. Entonces esperé, dije cualquier cosa, le digo al niño que venga, no hay problema. Él llega hasta la otra esquina, se devuelve y cuando se devuelve, el tipo del auto llega hasta la esquina y se da la vuelta, pero todo el tipo que manejaba el auto lo hacía lento. Todo era como tal cual como las películas de terror. Y ahí uno se da cuenta y uno dice, bueno, esto tampoco es que esta película, este thriller, tiene mucha creatividad de parte del escritor porque es algo que te pasa, que tú ves y que después escribes y haces una historia alrededor. O sea, realmente como, horroroso. Finalmente lo que pasó fue que el niño se escondió en una biblioteca, después salió y ya cuando el niño cruzó a mi acera, que el tipo se quedó estacionado mirándolo por el espejo retrovisor a unos 20 metros de él, el niño estaba esperando a alguien que lo pasó a recoger en un auto y se subió súper exaltado al auto y como gritándole al amigo que iba conduciendo el auto y ahí yo me di cuenta que efectivamente eso podía haber sido un rapto o cualquier otra cosa peor, horrible. Lo más perturbador es que yo después conversé esto con mucha gente al día siguiente, con nativos, y me dicen, no, sí, eso es normal, eso sucede. Nadie se asombró, nadie. Lo otro son las gasolineras, que me dijeron que ahí es donde generalmente se hacen esas transacciones, ¿cierto? Ustedes saben qué tipo de transacciones, entonces no es un lugar muy recomendable para ir en la noche. De hecho, a la mayor parte de los homeless que sí me pedían dinero, siempre me los encontraba afuera de las gasolineras. Una vez me encontré uno en Washington, me tocó que yo me alojé en un barrio que no era tan bueno, de hecho estaba como al límite de uno de los peores barrios de Washington, muy en las afueras de la ciudad, donde todas las casas eran iguales, lo vuelvo a repetir, pero se notaba que el barrio tenía una vibra mala. Y bueno, me alojé ahí porque los Airbnb que habían disponibles y que yo podía pagar estaban en esa parte de la ciudad. Bueno, él entró a la tienda de la gasolinera mientras yo estaba comprando y mientras yo pagaba con la tarjeta y me dijo, ¿tienes dinero? Y yo le dije, no, no tengo dinero. Y me dijo, ya, pero $1, $2, porque te piden de a $2. Y yo le dije, no, no tengo nada, pero si quieres te compro algo.
Y yo estaba pagando ahí con mi tarjeta. Dije, por último, con esto yo puedo salvar la situación. Y me dijo, no te preocupes. Y después el tipo sale. Y bueno, nosotros salimos de la gasolinera, estábamos a un par de cuadras de nuestro alojamiento y el tipo viene caminando tras de nosotros. No sé si siguiéndonos o algo, pero viene caminando tras de nosotros. Y ahí yo dije, oh, alerta, hay que tener cuidado, caminemos más rápido. Pero finalmente el tipo como que paró en una casa que había ahí también a pedir. Muy raro. Lo otro que sí les tengo que advertir es que la mayor parte de las zonas residenciales en los Estados Unidos, sin importar el estado, no tienen alumbrado público. Y si es que tienen, es poco o deficiente. Esto es muy importante porque si tú no tienes auto y andas en transporte público o caminando, no puedes andar fuera hasta altas horas de la noche porque realmente no se ve nada. Nada. O sea, lo único que te ilumina son las luces de los autos. Y es algo que a mí me llamó muchísimo la atención y lo descubrimos cuando nos bajamos de nuestro primer bus en Indianápolis, que veníamos del centro. Dijimos, bueno, el bus pasa esta tarde, pero estábamos intentando llegar hasta nuestro alojamiento y nos bajamos y dijimos, oh, este lugar debe ser peligroso porque no hay luminaria, no hay nada. Y después nos tomamos un Uber y no había nada, y no había luminaria y todo estaba oscuro y tú no sabías por qué calle ibas, no podías leer el nombre de la calle, no podías ver personas, nada. Bueno, además que en Estados Unidos nadie camina, todo el mundo anda en auto. Así que bueno, ese es uno de los puntos más o menos negativos. Entonces, en cuanto a seguridad, a menos que vivas en un barrio muy bueno, no es tan positivo este punto. Hablemos de algo más ameno, de la comida. Bueno, no sé si tan ameno. Resulta que, como ustedes saben, en Estados Unidos en general la comida es cara. ¿Por qué? Porque los sueldos son más altos, el costo de la vida es más alto. Entonces, si tú, por ejemplo, eres un trabajador remoto y te vas a Estados Unidos con un sueldo de otro lugar, probablemente va a ser muy costoso. O sea, lo ideal es que tú encuentres un trabajo ahí mismo en Estados Unidos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú vas al supermercado es muy difícil encontrar comida que sepa a comida que no sea artificial, que no sea plástica. Por ejemplo, el queso que yo compraba, que era el más barato, creo que era incluso Kraft, que la marca Kraft, por lo menos a mí me gusta su mayonesa, pero el queso Kraft que venden allá no tenía sabor a nada, ni textura a queso. Pero en ese momento era lo que yo podía pagar, entonces es el que yo compraba para hacerme un sándwich con el pan. Y así como eso, muchas otras cosas. Yogur, lo mismo. Si compras el yogur más barato o el medio, sí, puede que tenga saborcito algo, pero si quieres algo con sabor que realmente sea agradable de comer, tienes que pagar un poco más de dinero. Esa es una de las desventajas. Ahora sí, hay mucho dulce y hay mucho salado, que sí es muy rico y no es tan caro, porque claro, todo lo que no es saludable siempre va a ser muy rico y muy barato. Excepción del McDonald's o del Burger King. Bueno, esa es una cosa, que es muy difícil encontrar comida que sea rica. Y lo segundo es que en el supermercado todo lo venden en grande. Desde el yogur que viene así en un pote hasta el cereal que viene así en un pote. Las bebidas son gigantes. Todo es en grande. Entonces, si tú quieres resolver algo en el momento, si te quedaste sin queso y no sé, no tienes mucho dinero y quieres comprar, no sé, 100, 200 gramos, sueña con que vas a encontrar un paquete de 100, 200 gramos para resolver en ese momento. Te vas a tener que comprar el más grande. Y tamaño, como ustedes saben, no es lo mismo que calidad, ¿o no? Ahora hablemos de comer fuera, que ese ya es otro tema. A todos nos gusta comer fuera, es muy rico, uno se distrae, come rico, no cocina, no tiene que lavar platos. Bueno, lo que a mí me pasó en Indianápolis es que comer fuera era muy costoso. Para el sueldo que yo estaba recibiendo cuando yo llegué, que todavía trabajaba para mi país Chile, entonces no tenía un sueldo en dólares. Para mí era muy costoso. ¿Por qué? Porque ir a comer dos personas, si tú quieres salir con tu pareja o con un amigo o a una cita o lo que sea, fijo que en cualquier lugar, en el más barato, si tú te comes un plato cada uno y una cerveza cada uno y sin postre, vas a pagar entre 80, 100, 120 dólares. Fácil, por lo bajo si tienes suerte. Ya si quieres una comida realmente contundente, bueno, no sé, 100 dólares por persona por lo bajo. Entonces hacer eso toda la semana o cada 2 días es desbancarse, es quedar sin dinero. A nosotros nos pasó que la primera vez que fuimos a comer fuera fue a este lugar de hamburguesas que era muy famoso en Indianápolis y tampoco lo encontramos muy costoso en ese momento, pero ya cuando nos pedimos una hamburguesa cada uno y una cerveza cada uno y eso fue todo, eso nos salió 60 dólares. 60 dólares.
Nosotros veníamos recién llegando, estábamos ajustándonos en las cuentas, ¿cierto? Uno ahí tiene que hacer sus cálculos antes de asentarse. Entonces, de ese día decidimos que solamente en ocasiones muy especiales y elegir el lugar con pinzas. Y en cuanto a la oferta también gastronómica, bueno, en la mayoría de las ciudades tienen mucha oferta de todo lo que es carnes, que son muy ricas allá. El steak, que es el bistec, las ribs, que son las costillas, las hamburguesas, que también, hamburguesas artesanales que te encuentras en muchísimos lugares. Tienes mucha oferta de eso. Hay muchos lugares que hacen lo mismo, unos mejor que otros, diferentes precios. Ya cuando quieres comer en lugares más específicos, estoy hablando en una ciudad normal, porque obviamente si vas a Nueva York te vas a encontrar una oferta gastronómica muy amplia de comida china, comida thai, comida holandesa, comida de acá, de allá, de Egipto, de no sé qué. Porque claro, es un lugar más turístico. Pero ya en una ciudad más normal, encontrar, por ejemplo, un restaurante italiano y que sea bueno, o un restaurante thai y que sea bueno y a un buen precio, eso es dificilísimo, por lo menos en Indianápolis había un par. Y si no tienes auto, obviamente puedes optar solamente a los que están ahí, porque yo sí tenía amigos que viajaban mucho, no sé, 20, 30 minutos desde su casa para ir a comer a un restaurante X, pero en el transporte público eso no, de repente no es posible porque no llegan simplemente a esos lugares. Bueno, eso con respecto a la comida. Obviamente que si eres millonario, eso no te va a importar ni en Estados Unidos ni en ninguna parte. Pero aquí yo estoy hablando de algo más clase media, middle class. Ahora sí, hablemos de algo muy bueno que tiene Estados Unidos y que a mí me encantó, el entretenimiento. Este es un gran punto a favor de los Estados Unidos porque primero tienes muchísimos lugares que visitar que son bonitos. Los lugares turísticos me refiero, o a lo mejor a los no tan turísticos. Si vives en una ciudad normal, siempre vas a poder ir al centro, vas a poder ver monumentos, vas a poder ver estos edificios gigantescos, siempre vas a encontrar museos que hay en la mayoría de los lugares, siempre vas a tener un lugar donde tú puedes caminar para recrear la vista. En el caso de Indianápolis, por ejemplo, me gustaba muchísimo ir a la ciudad, me sentía un poco como en Spider-Man porque muchos de los edificios eran así como en un ladrillo rojo y eso me da una sensación de sentirme como Peter Parker. Bueno, son cosas que a mí me pasan, no sé si a toda la gente le pasa, pero a mí esa sensación me gusta, de caminar con música, de repente con el soundtrack de una película, como por esas calles y sentir que sí, estoy en una película, genial. Y nunca me aburrí de ir, como que me gustaba muchísimo caminar por ahí. Había un monumento muy bonito en el centro de la ciudad, que también era un monumento de guerra, que tenía unas fuentes preciosas por los lados. De hecho, grabé un video musical ahí, si quieren lo pueden ir a revisar, se llama Somebody New, les paso el aviso. En realidad nos gustaba mucho ir ahí en el día, en la noche era precioso porque iluminaban con unas luces azules que te sentías realmente como en una película de Hollywood, era así impresionante, impactante ver eso. Nunca, siempre le encontraba un nuevo detalle. Bueno, a mí me gusta mucho la arquitectura y las construcciones, entonces me detengo mucho en eso. A lo mejor hay gente que no le apetece mucho eso y no le hace ninguna gracia y simplemente lo encuentra aburrido, pero por lo menos para mí, caminar por una ciudad y ver sus edificios, su arquitectura, fijarse en los detalles, también aprender un poco de la historia que hay detrás. Bueno, para eso este canal también y por eso lo hago. Bueno, no a todo el mundo le gusta, pero si a ti te gusta, nunca te vas a aburrir. También estaba el Capitolio, que también era muy bonito. Eso me hacía sentir como en House of Cards. Y también había un lugar que era donde la gente hacía mucho deporte, que se llamaba El Canal. Y ese me gustaba muchísimo porque veías la ciudad a lo lejos, tenías el canal al lado, podías pasear en una góndola. En realidad nunca paseé en la góndola porque salía $80 20 minutos, entonces lo encontraba una estafa. Pero bueno, como digo, si tienes dinero y quieres gastarlo en eso, allá tú. Yo prefería pasear caminando, escuchando música, en scooter. Era un lugar muy bonito. Muchas veces íbamos a tomar ahí desayuno, nos sentábamos en el pasto, veíamos la ciudad, veíamos el canal. Entonces, esos son los panoramas que tú tienes como gratis, digamos. También siempre tienes que revisar las guías de las ciudades porque siempre hay eventos gratis, hay exhibiciones gratis. Nosotros fuimos a una de Converse ahí en la ciudad que era bastante interesante, te mostraban la historia de las zapatillas, estaban las zapatillas genuinas, las primeras que se hicieron, entonces era muy interesante y siempre en todos esos lugares, en los museos, en las exhibiciones tienes muchísima innovación. Entonces no solamente es ir a ver cosas como en una vitrina y que te expliquen ahí la historia, sino que tienes, no sé, había realidad virtual, por ejemplo, donde tú podías jugar básquet. También habían como bastantes sets, como que trataban de replicar
cómo eran las oficinas antiguas, algo muy interesante. Y muchas actividades, por ejemplo, también para los niños. Al final era un tema de buscar también. También todo lo que tiene que ver con la oferta gastronómica, ya hablamos eso en el punto anterior de comida, entonces no vale la pena repetirlo, pero siempre es una buena opción salir a comer. Ahora hablemos de algo que a mí personalmente me gusta muchísimo, que es el deporte. El deporte en los Estados Unidos, si te gusta el básquet, vas a ser inmensamente feliz porque ir a la NBA, que es la más prestigiosa liga de básquetbol en el mundo, es completamente asequible, excepto en los playoffs, que ahí los tickets suben muchísimo. Pero me acuerdo que podías encontrar un ticket a $15, a 20, 30 incluso. La NBA es un panorama completo. ¿Por qué? Porque no solamente es sobre el básquetbol, sino que entre los time out, por ejemplo, te hacen shows. Tú puedes ver show de magia, show de acrobacia, también te hacen muchísimos regalos, te puedes ganar camisetas, gift cards, dinero, hacen un montón de concursos muy interesantes, te lanzan camisetas con unas máquinas gigantescas con las que llegan ahí, es una real locura. Y alrededor también del court, yo fui al Gainbridge Fieldhouse, que es la arena, el core central donde juegan los Pacers, que es el equipo de la ciudad de Indianápolis, del estado de Indiana realmente, que dicho sea de paso llegaron a la final de la NBA este año, estuvieron ahí a punto de salir campeones. Lamentablemente no se pudo, bueno, se nos lesionó Haliburton, el jugador estrella, pero bueno, para otro año será. En fin, como les contaba, no solamente es el básquetbol en sí, sino que la gente va ahí también a socializar porque alrededor del court los pasillos son infinitos, interminables. Bueno, tienes donde tomarte cervezas, tienes donde comprar souvenirs, tiendas, entonces no solamente te entretienes viendo el partido, sino que alrededor la gente de repente se queda ahí en los pasillos comiendo una hamburguesa, tomando una cerveza, conversando con un amigo que se encontraron, viendo el partido en la televisión en vez de estar ahí viéndolo en la grada. Algo muy curioso, pero si quieres un panorama completo, la NBA es ese panorama. También tienes la opción de la NFL, que es el fútbol americano, y hoy día, como sabes, también el fútbol, el soccer, está en un auge importante allá en los Estados Unidos, entonces también tienes la liga MLS. De todas maneras, si no vas a ver al Miami, que es como el que tiene los mejores jugadores, no te lo recomiendo mucho, no hay un muy buen nivel, la verdad. A mí que me encanta el fútbol y que por lo menos acá en Europa puedo disfrutar de los mejores equipos, los mejores jugadores, eso sí no tiene comparación. O sea, sí puedes ir a ver un partido, pero no te esperes que va a ser una liga con mucho vértigo. Ah, y lo más importante, como les mencionaba, está cada año en mayo se realiza las 500 millas de Indianápolis y ahí la ciudad se vuelve loca. Hay carnavales, exhibiciones, eventos en los pubs, en los restaurantes. Cuando digo pubs me refiero a los bares. Muchísima gente que viene a la ciudad, hay conciertos también, entonces es realmente una locura lo que se vive ahí y por lo menos en esa ciudad, bueno, completamente recomendable. Ahora, en cuanto a la música, si a ti te gusta la música como a mí, que me apasiona la música, yo hago música, me gusta muchísimo. Si te gustan los artistas anglo, la vas a gozar. Porque en los Estados Unidos los conciertos están a la orden del día. En la ciudad que vayas vas a encontrar a tu banda o a tu artista favorito de gira. Los tickets para mí, que vengo de Chile, donde los tickets para un concierto son carísimos, pero carísimos. En algunas oportunidades me era mucho más fácil viajar a otro país, comprar el ticket, alojarme, el ticket del avión. Era mucho más conveniente que comprar un ticket y solo disfrutar del concierto. Entonces, haciendo ese paralelo, los tickets en Estados Unidos son asequibles para la mayoría de los artistas, la mayoría de los venues, de las arenas. A menos que vayas a ver a Taylor Swift, que tiene unos precios exorbitantes, es bastante asequible y puedes cumplir tu sueño de ver al artista que siempre quisiste porque está ahí, a la vuelta de la esquina. En mi caso, tuve la posibilidad de ver a Blake Shelton, que en mi perra vida lo hubiera podido ver allá en Chile porque él nunca va a ir a hacer una gira allá, entonces un artista country nunca va a ir allá. Y bueno, lo vi, bueno, estuve con fiebre ese día, fue cuando yo llegué recién a los Estados Unidos. Ahí tuvimos un problemita en el Airbnb que nos alojamos los primeros días antes de encontrar una casa. Y se los voy a contar en otro video porque es una historia realmente creepy y espeluznante. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno, digamos, agenda o buquea un Airbnb. Pero bueno, para otro video eso. En fin, tuve la posibilidad de ver a Blake Shelton. También cumplí un sueño muy grande que era ver a Charlie Puth. Lo vi por $30. Lo bueno que tiene Estados Unidos es que hay algunos venues que son al aire libre, entonces tienen una zona de pasto, que si mal no recuerdo se llama el lawn, como esa zona.
Y en esa zona tú compras un billete muy barato, tú puedes tirarte una toalla ahí en el pasto y ver el concierto, que se ve bastante bien de donde yo lo vi. O te puedes llevar una sillita portátil y sentarte ahí a ver el concierto. Eso es muy, muy común, tanto en los conciertos que son pagados como en los que son gratis, abiertos al público, como en Ohio, que me tocó ver uno de música afroamericana, donde toda la gente se llevaba ahí su sillita de camping, se sentaba con su mesita de camping, comiendo cositas, tomando cositas ahí en el pasto. Maravilloso. Y bueno, después yo hice igual ahí una trampita y el final del concierto me metí a las primeras filas y pude ver como Charlie cantaba See You Again, que es uno de sus más grandes éxitos, y lo tuve acá, al ladito mío, por $30. Eso sí sucede. Dreams come true in America. Ahora, claro, eso si quieres un panorama esporádico, porque si eres realmente fanático de los conciertos y quieres ir siempre al que hay cada semana de cada artista, bueno, tienes que tener un camión de dinero, porque ahí sí que te vas a gastar muchísimo dinero si vas muy seguido a ver conciertos. Hablemos de otro punto alto en Estados Unidos, la tecnología. Sabemos que Estados Unidos es un país muy innovador, donde siempre se están tratando de crear nuevas cosas, nuevas tecnologías. De allá viene el iPhone, ¿cierto? Que a mucha gente le gusta. A mí me gusta, pero tengo un Android. Soy feliz con mi Android. Y lo bueno es que si tú quieres comprar tecnología ya, por ejemplo, renovar tu teléfono como lo hice yo, o renovar tu laptop, te va a salir más barato que en cualquier parte. Eso sí, es uno de los puntos altos. Entonces la tecnología la puedes adquirir, está ahí a la vuelta de la esquina. Te puedes comprar un muy buen computador por un precio bastante razonable. Lo que yo hice en ese momento es que me compré un celular refaccionado, o sea, usado y que de alguna forma lo mejoran, le cambian algunas piezas para que quede más similar a uno nuevo, pero no te va a costar lo mismo que uno nuevo. Compramos dos teléfonos y los dos salieron súper buenos. No he tenido ningún problema con ese teléfono, de hecho lo tengo hasta el día de hoy, que es un Samsung, y me salió baratísimo, me salió, no sé, $200 versus 600, 800 que costaba en Chile, entonces realmente era conveniente. Y el computador, el laptop que me compré en ese momento también me salió 2 veces menos que lo que costaba en mi país. Y acá, por ejemplo, lo he visto incluso al triple de precio acá en Europa. Entonces, eso me sorprende muchísimo y es algo que hay que aprovechar cuando uno vaya. O sea, si vas a vivir allá, te puedes comprar todo lo que quieras a un precio bastante económico. Y si vas a viajar y luego volver a tu país, solo si vas de visita, aprovecha de comprar todo lo que tú quieras porque te va a salir realmente baratísimo, te vas a ahorrar muchísimo dinero. En cuanto a la ropa, a la vestimenta, si quieres comprar ropa allá, también es muy conveniente. No si vas como a un centro comercial normal que no está en temporada de liquidación, no. Tienes que ir a los outlets que sí tienen precios más baratos, pero lo que a mí me gusta mucho son los clearance, que se conoce que siempre hay una sección dentro de todas las tiendas. Hay una sección allá en el rincón que es como la ropa que está fuera de temporada o donde quedan pocas tallas. Entonces ahí te encuentras unas gangas, unas oportunidades así que tú no puedes rechazar. Y muy baratas porque como son últimas unidades o ya pasaron la temporada y te compras ropa buena, o sea, no estoy hablando de una marca desconocida, ¿no? Te compras, no sé, Calvin Klein, Victoria's Secret, ese tipo de cosas, ropa que realmente te va a durar y que es de un buen material y que es de calidad. Yo no soy mucho de marca, a mí me gusta mucho más la calidad. Si algo de marca tiene calidad y está a un precio razonable, me lo voy a comprar. Y allá tuve la posibilidad de comprarme cosas realmente buenas que hasta el día de hoy las tengo. De hecho, como nosotros llegamos cuando estaba terminando el invierno, nosotros llegamos con ropa de invierno que era de un clima frío, pero no de frío extremo. Entonces nos tuvimos que comprar ropa, renovar nuestro closet para frío extremo, o sea, chaquetas más gruesas, pantalones que tuvieran, que fueran aislantes del frío, un montón de cosas. Y como ya estábamos entrando a la primavera, bueno, aprovechamos y nos compramos un montón de ropa y yo me acuerdo que, no sé, por $60 me compré una maleta completa de 23 kilos solo de ropa, polerones de marca que eran muy buenos, pantalones, zapatillas, incluso me compré zapatillas a $10, que eran zapatillas que costaban 150, solamente porque quedaba el último número y se querían deshacer de ellas. Me compré mochilas también muy baratas. Entonces hay que ir a esa sección que tienen los centros comerciales, las tiendas de retail, siempre te vas a encontrar una oferta buena. De hecho, esta que no me acuerdo si era el JCPenney u otra, no me acuerdo cuál era, pero tenía esta oferta que era, si tiene etiqueta azul,
puedes comprar otra etiqueta azul y pagas la etiqueta azul más cara. O tenía muchas veces que te regalaba también, si compras una azul, te puedes llevar cualquier prenda gratis de etiqueta roja. O era una combinación media extraña ahí, pero al final te salía todo muy barato. Yo compré muchísima ropa. Hay gente que va a comprar ropa a los Estados Unidos, sí, ropa de marca, pero al final hay que comprarse lo mejor que sea para ti, lo que tú necesites. Bueno, ahora hablemos de algo muy importante, el trabajo. ¿Cómo es trabajar en los Estados Unidos? Bueno, yo llegué a Estados Unidos porque iba a hacer un internado de producción musical en un estudio de música. Y bueno, yo seguí trabajando durante los primeros meses remotamente con todos mis alumnos. Yo hago clases de inglés también. Por si les interesa, tengo un canal de inglés también, si es que quieres aprender, sobre todo si te vas para allá a Estados Unidos. Y yo seguía trabajando remotamente con mis alumnos, haciendo clases. También soy intérprete, entonces también seguía haciendo interpretaciones remotas. Y por eso hablaba un poco también de la equivalencia del dinero, porque al principio yo todavía estaba haciendo el cambio de la moneda de mi país. Entonces, claro, todo me parecía mucho más costoso. Pero ya cuando ganas un sueldo en dólares, ya todo eso se normaliza. Bueno, y cuando hice ese internado, me di cuenta que había mucha competitividad, había muchísimo nivel en cuanto al talento, en las habilidades. También había muchísima industria de la música allá, eso es otra de las cosas que vamos a hablar ahora. Y bueno, ahí pude empezar a tener roce con la gente y me daba cuenta un poco cómo se movían, cómo funcionaba trabajar con colegas. Entonces al principio era un poco más educativo que de trabajo, pero después afortunadamente terminé trabajando para ese lugar en marketing musical, y ahí sí me pude dar cuenta realmente de cómo era trabajar y cómo era su idiosincrasia y cómo ellos perciben el trabajo. Como ustedes saben, Estados Unidos es un país muy competitivo. Entonces siempre va a haber alguien que te viene ahí detrás corriendo, respirando en la nuca, que quiere tu puesto, que trata de ser mejor que tú, porque obviamente todos queremos optar a las mejores oportunidades. Y eso es bueno porque te hace crecer. Yo crecí muchísimo profesionalmente, tanto en el internado como después trabajando. Porque claro, vas teniendo relaciones con otras personas que tienen más conocimiento que tú y te vas aprendiendo, te vas nutriendo y eso te ayuda en tu carrera. Pero por otro lado, lo que no me gusta de allá es que la gente vive para trabajar. Vive para trabajar. La gran mayoría de personas, el ser humano común y corriente, vive para trabajar. Todo lo contrario a lo que sucede acá en Europa, que yo lo experimenté después cuando el año pasado viví en Austria, que era todo lo contrario, que la gente trabaja para poder vivir. Entonces no están todo el día pendientes del trabajo, no tienen un sentido de competitividad como el que hay en Estados Unidos, porque la competitividad está en cualquier parte del mundo, pero allá es exageradísimo. Yo tenía compañeros que además del trabajo donde estábamos, tenían 1 o 2 trabajos más para poder ganar más dinero, para poder vivir mejor o para poder vivir simplemente porque la vida se está poniendo cada día más cara allá en los Estados Unidos. De hecho, al día de hoy, mis amigos que están allá en los Estados Unidos dicen que por lo menos con todo lo que está pasando hoy en día, el costo de la vida allá en Indianápolis ha subido a un 15% más o menos. O sea, eso igual es muchísimo en 1 o 2 años. Entonces, si vas para allá a vivir y trabajar, tienes que tener en cuenta que allá se trabaja muchísimo y que no siempre ese trabajo se va a traducir en mucho dinero. Todo depende del rubro donde te desenvuelvas, de la ciudad. No siempre se va a traducir en eso. Y mucha competitividad, es bastante estresante. Y a mí me absorbió eso en algún momento. Yo alcancé a trabajar allá mucho tiempo. Y después cuando regresé a mi país para irme a Europa, yo seguí trabajando para ellos y seguía sintiendo la misma presión, el mismo sentido de responsabilidad, el mismo sentido de competitividad y no me gustó. O sea, yo no sé si podría vivir así toda mi vida. Para un ratito está bien, si es un país donde tú puedes ganar mucho dinero y si necesitas enviar dinero a tu país lo puedes hacer. Es muy sacrificado, o sea, nada es fácil allá, pero no sé si es algo que a mí me gusta porque después cuando vine a Europa y descubrí que en realidad hay que trabajar para vivir, que mi tío, que vive en Suecia, que siempre me lo dijo toda la vida, él lleva ya 50 años viviendo allá, cuando él decía, pero es que uno tiene que trabajar para vivir. Yo no lo entendía, pero solo lo entendí cuando hice ese cambio. Porque sí, en Chile se trabaja mucho, es muy estresante, el horario laboral también es muy largo, los viajes del trabajo a la casa también son muy largos, entonces tú sales a las 6 de la mañana, a 5 de la mañana y vuelves a las 8 o 9 de la noche a tu casa. Pero es un trabajo. En los Estados Unidos tienes que hacer lo mismo y tal vez más, pero tienes que ir a lados diferentes. Entonces esa parte a mí personalmente no me gusta mucho. Así que tenlo en cuenta si es que te quieres ir allá a los Estados Unidos a trabajar.
Ahora, hablemos de la vida social, que es un punto muy importante no solamente en Estados Unidos, sino donde tú te quieras ir. Y es que la vida social en los Estados Unidos sí, depende yo creo también de tu rango etario. Yo en ese momento, claro, tenía 30 y algo, obviamente tenía mi pareja, ya tenía otro tipo de vida. Y ahí es un poquito más difícil hacer relaciones porque, claro, todo el mundo tiene su vida, ya tiene su trabajo, su familia, el ritmo es diferente, no hay mucho tiempo para salir. Conocimos gente que obviamente tenía hijos, ya ahí la vida no es la misma. Entonces, en ese sentido te cuesta más. Puedes socializar y conocer gente en el trabajo, que no siempre te vas a hacer amigo de tus colegas de trabajo, y puedes socializar, en mi caso, que era como trabajando con artistas o en diferentes eventos a los que yo iba. Sí conocía gente, de hecho ahí conocí a uno de mis mejores amigos hasta el día de hoy, y él todavía vive allá en Indianápolis, pero paradójicamente él tampoco es americano. Entonces teníamos una cultura muy similar. Y por eso yo creo que nos hicimos muy amigos. Sin embargo, igual tengo amigos americanos con los que todavía hablo. Pero el americano es de la siguiente manera, es como de la puerta para afuera. Ellos son muy políticamente correctos cuando te conocen, te sonríen, son amables, puedes compartir con ellos, puedes salir a tomarte una cerveza, les puedes contar tu vida, pero no son como nosotros los latinos. Nosotros llamamos a nuestros amigos que cómo están, ven a mi casa, tomémonos una cerveza, conversemos de la vida, juguemos PlayStation, vamos a jugar al fútbol, vamos al estadio, estás con un amigo, tráelo también, oye, hagamos un barbecue, un asado, e invita a tus primos, invito a los míos. Así somos nosotros, pero allá eso no sucede mucho, son un poco más cerrados. Y no es tampoco porque tú seas un inmigrante, sino que entre ellos también son bastante así. Podría decir, y no quiero que esto se malentienda, pero que la mayoría de las relaciones que tú puedes tener ahí al principio, cuando no conoces muy bien a la gente y no te conocen muy bien, y no has estrechado lazos, son bastante superficiales. Te saludo, soy amable contigo, no sé qué, pero tampoco te voy a invitar a mi casa a almorzar. Eso es más o menos como lo que pasa allá. Ahora, si tú eres más joven, por ejemplo, si te vas en una Working Holidays a Disney, obviamente que vas a conocer a muchísima gente, porque cuando tú tienes 20 años lo único que quieres es como descubrir, hablar con personas, estar con personas también, conocer gente, estar en pareja. Entonces, creo que siendo más joven es mucho más fácil porque hay muchas instancias y uno está mucho más abierto a conocer personas y a ser amigos. Pero ya si te vas más de adulto, no creo que sea el caso, te va a costar un poquito más. De hecho, muchas veces esa amabilidad que tienen los gringos, yo la encuentro un poco rozando el límite de la condescendencia. Y eso me hace sentir un poquito incómodo. Eso en términos generales, o sea, hay cosas para hacer, puedes socializar, puedes hacer amigos, sí, pero también va a depender mucho de tu personalidad, de tu rango etario, de la ciudad donde estés. Hay ciudades también donde hay más gente joven que en otras, por ejemplo en Indianápolis, donde yo viví, la mayoría de la gente era adulta, como te contaba, ya tenían familia de otra vida, entonces ahí eso un poco... A nosotros nos invitaban a muchas cosas, a muchas actividades, pero todas esas actividades, como les decía en el punto anterior, requerían de dinero, entonces nos invitaban a jugar, por ejemplo, paintball, donde iban 16 personas. Pero nosotros estábamos recién llegados y era $60 por los dos u $80, o sea, para nosotros eso era drenar el dinero en ese momento. Después ya es más normal, digamos. Pero bueno, entonces también salir, porque ellos salen mucho, ellos no son mucho como de hacer cosas en casa, sino que es como de salir. El balance, encontrar ese balance es un poquito difícil al principio. Después ya cuando estás más instalado, ya ahí todo mejora. Así que hay que tenerlo en cuenta. Bueno, también hay que tener una cuota de suerte. Personas buenas hay en todos lados. Yo conocí muchísima gente y de toda la gente que conozco hasta el día de hoy puedo decir que 2 son muy buenos amigos, pero todos los demás son conocidos, siendo que compartimos muchísimo en esas ocasiones y teníamos muchísimas afinidades, pero no sé, simplemente no nos convertimos en amigos y no me van a invitar a su casa a almorzar ni a una barbecue. A lo mejor la experiencia de otra persona es distinta, por eso me gusta también que me compartan su experiencia, porque como les digo, esto yo lo estoy hablando desde la mía, desde lo que yo viví en mi etapa de la vida, en las circunstancias a las que yo me enfrenté, cómo llegué allá y cómo se fue desarrollando todo. O sea, esto es diferente para todo el mundo. Bueno, hemos hablado absolutamente de todo, del trabajo, de la vida social, del entretenimiento, todo lo que uno puede abarcar dentro de un país y que es importante. Pero falta la pregunta crucial, la pregunta más común y que todo el mundo se hace hasta el día de hoy. ¿Es todavía realmente posible lograr el sueño americano? Esta es una respuesta muy amplia y muy subjetiva. Yo resumiría que en Estados Unidos, más que el sueño americano, tú tienes acceso
acceso a cosas que en muchas partes del mundo no lo vas a encontrar. ¿A qué me refiero con el acceso? Que en Estados Unidos hay industria en muchos rubros. Para el entretenimiento, por ejemplo, en mi caso, la industria de la música está en Estados Unidos. O sea, si tú quieres triunfar en la música, si quieres hacer una carrera en la música y vivir medianamente bien, al lugar donde tú te tienes que ir para intentarlo es a los Estados Unidos, porque allá está la industria. La gente de Sudamérica se va a Estados Unidos, los artistas más connotados de Sudamérica viven allá, porque allá están las oficinas, allá está la industria, allá está todo. Incluso los de Europa también, más mainstream, también terminan allá en Miami, en Los Ángeles, en Nueva York, porque allá está la industria. Entonces se mueve esa industria. Lo mismo pasa con la industria del cine, que existe allá. O sea, tú nunca vas a poder actuar en una producción de Hollywood si tú estás en Sudamérica, ¿no? Eso no es posible. Tienes que ir allá a competir. Y ahí está todo, ahí está la meca del entretenimiento. Entonces, yo lo resumo como el acceso a cosas. En cuanto, por ejemplo, también a la educación, es exactamente lo mismo. Hay muchísimas posibilidades de beca, muchísimos también financiamientos, como decía, tanto para las startups como también para investigaciones de ciencia o educativas. Hay recursos, hasta el día de hoy hay recursos. ¿Por qué se los digo? Porque mi mujer optó por muchas becas mientras estuvimos allá, hizo algunos internships. Por muchas de las becas que se ganó, pudimos viajar a otros lugares con todo pagado, pues ella pudo hacer sus presentaciones y te dan una cantidad considerable de dinero. Y el profesor que ella tuvo también en uno de esos internships en la Universidad de Indianápolis, el tipo tenía recursos de 1 millón de fondos que se había ganado y que no son tan difíciles de obtener si es que lo comparamos con lo que pasaría, por ejemplo, en mi país, que ya optar a un fondo de investigación y que sea una cantidad de dinero buena en la que tú realmente puedas hacer lo que tienes que hacer, eso no sucede, pero allá en los Estados Unidos sí hay muchísima oportunidad de eso hasta el día de hoy. Entonces, a eso me refiero con el acceso, de que hay cosas, de que buscándolas puedes encontrar, de que esforzándote lo puedes lograr. Nadie dice que es fácil, pero sí tienes este acceso a estas puertas que en otro lugar no lo vas a tener. Sin ir más lejos, en el mundo de la música a mí me pasó lo siguiente. Yo conocí músicos que habían trabajado con Bon Jovi, por ejemplo, un bajista que tocó con Bon Jovi por muchísimo tiempo y me tomé un café con él ahí, conversamos, después lo llamé por teléfono, hicimos contacto y eso es algo que en mi vida me hubiera pasado allá en Chile, o sea, jamás. Eso es lo que tiene de bueno Estados Unidos. Sobre todo para hacer contactos sí sirve mucho. Me acuerdo que ya cuando trabajé en marketing para este estudio musical, el CEO de la compañía dijo un día: oh, hoy día tengo una reunión porque hay alguien que quiere invertir en nosotros y es el guitarrista de Incubus. Y yo así como: vas a tener una reunión con el guitarrista de Incubus. Cosas que me van a pasar en mi puta vida. Y eso es lo que tiene Estados Unidos. Entonces, si tú quieres perseguir en alguna de esas industrias tu sueño, quieres mejorar tu vida o ir por una temporada y ganar dinero, lo puedes hacer. Y eso es lo que yo llamaría un poco el sueño americano. Bueno, hay algo muy importante también, la diferencia entre calidad de vida y nivel de vida. Calidad de vida es que tú tengas una buena salud, que tengas tiempo libre, que tengas dinero para pagar tu renta, para tus momentos de ocio, para alimentarte, para la educación de tus hijos, que no estés luchando ahí a fin de mes. Y nivel de vida yo creo que es como más qué cosas puedes pagar, dónde puedes vivir, pero eso no garantiza que tú tengas una buena calidad de vida, porque puedes tener una gran casa, un gran auto, puedes vivir en el mejor barrio, te puedes comprar las mejores cosas, pero a lo mejor sales de tu casa a las 5 de la mañana y vuelves a las 12 de la noche y no tienes cómo disfrutarlo, a lo mejor no ves a tu familia, a lo mejor la ciudad donde estás tiene mucha contaminación o hay mucho ruido y no puedes hacer deporte o no puedes salir tranquilo. O sea, todas esas cosas van influyendo en la diferencia entre, como yo digo, la calidad de vida y el nivel de vida. Y yo creo que Estados Unidos tiene más nivel de vida que calidad de vida, a menos que ganes mucho dinero. A lo mejor si ganas mucho dinero y seas millonario, puedes tener un poco de ambas y llegar a un balance. Yo diría que Estados Unidos tiene más nivel de vida que calidad de vida al día de hoy, al menos por lo que yo experimenté. De todas maneras, a mí me encantó Indianápolis, es una ciudad donde yo volvería feliz, de hecho quiero visitarla ahora pronto y espero también poder hacer un video de ella para mostrarles a ustedes esa hermosa ciudad. Es una ciudad que le tengo muchísimo cariño, que me dio muchísimas oportunidades, muchísimos buenos momentos. También me dio un par de amigos muy buenos que tengo hasta el día de hoy. Ahora, si me preguntan si yo volvería a vivir hoy en Indianápolis, conociendo un poco más, teniendo la posibilidad hoy día de vivir en Europa,
No lo sé, yo creo que lo pensaría 2 veces. A lo mejor me iría a vivir a Chicago, que me encanta, con esos edificios grandes, pero tendría que vivir en el centro de Chicago. Y para eso tendría que ganar un sueldo millonario. Entonces no sé si va a ser posible. Y para finalizar, otra de las cosas que tiene muy positivo estar en Estados Unidos es que puedes hacer road trips, puedes viajar de un estado a otro por un precio bastante razonable, puedes conocer muchísimos lugares, hacer turismo mientras tú vives allá. Esa es una de las grandes ventajas, una de las que a mí personalmente me gusta muchísimo y que aproveché al máximo mientras estuve allá. Visitamos Chicago un montón de veces, Ohio, Miami, Nueva York. Me faltaron muchísimos lugares por conocer, obviamente, que espero poder volver en algún momento, pero eso es más que todo lo que yo les puedo contar a grandes rasgos desde mi experiencia viviendo en un estado como Indiana, en la ciudad de Indianápolis, donde la vida es relativamente tranquila, donde mucha gente se va para allá porque la vida en general en cuanto al costo es más asequible. Y espero que este video les haya servido para tanto para conocer como si quieren tomar una decisión o si tienen dudas con respecto a cómo es la vida allá. Espero que este video los haya podido aclarar. Así que amigos aventureros, este ha sido el video de hoy. Así nos despedimos de este video sobre los Estados Unidos. Cuéntenme si es que ustedes han vivido una experiencia de estar allá, de visitarlo, de estar un tiempo, cuál ha sido su visión. Cuéntenme también si quieren ver más videos como este de otros lugares donde he tenido la posibilidad de estar, de visitar. Y como siempre, dejen su like, suscríbanse también al canal para que podamos seguir creciendo y haciendo estos videos tan maravillosos. Hasta aquí el video de hoy, aventureros. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.